Están los que resisten y nunca se lamentan, los que dicen yo para qué vivo. Bueno, Teresa, Eve, me imagino que es un desayuno muy particular. Habrán desayunado alguna vez en otra ocasión, en otro momento, pero esta tiene una implicancia muy particular. Bueno, desayunar acá en este lugar no es poca cosa. No solo cumplimos 38 años las madres, sino que se cumple una fecha muy especial de nuestro desembarco en este lugar, que era muy frío, muy helado, muy tétrico, y que las madres apostamos a Teresa, así con ese parpajo de las madres, así le dijimos, ¿querés dirigir esto? Y la Tere dijo que sí, pero no teníamos un peso como no tenemos ahora, y nos largamos, se largó ella. Yo le di un poco de coraje y empezó esto así sin nada y decidimos pintarlo, darle color, darle vida, ponerle vida a la muerte, con muchas dificultades porque en otros lugares no querían que hiciéramos esto. Y la verdad que estamos re orgullosas. Yo sé que me voy a sorprender de todo lo que voy a ver hoy y que las fechas son importantes, pero que nunca hubiéramos soñado, ni tampoco los milicos, que las madres estuviéramos hoy acá felices, entre comillas, pero felices de haber transformado este lugar. ¿Cómo fue el ingreso aquí, el contacto con Eve? Bueno, primero cuando me propuso Eve dirigir este lugar en nombre de todas las madres, para mí fue, te imaginarás, una emoción inmensa, un compromiso enorme de amor con ellas, ¿no? Y con los compañeros. Entonces, pero me acuerdo que cuando vinimos la primera vez, vinimos las dos, y en la puerta de acá, yo miraba esto helado, como dijo ella, gris, con esa sensación te daba una sensación de que entrabas a un cadalso, no sé, a una cosa con el peso de su propia historia, ¿no? Y se paró en la puerta y yo miraba, ella me dice, empezás el lunes, me dice, ven, parece que tenés que empezar el lunes, era un viernes. Y yo miraba para adentro, no había nada adentro, ¿no? Entonces ella me dice, ¿sabes cómo se hacen las cosas, Teresa? Y no, le digo yo tímidamente, me dice, haciendo. Y cada vez tiene más prestigio, es más fuerte lo que pasa en este lugar, ¿no? Y por eso muchos imitan, porque la verdad que es una mirada tan diferente que tenemos las madres con respecto a los desaparecidos, a la muerte, al entierro, a esa cosa que todo el mundo va para nosotros. Nosotros no buscamos cadáveres, no, al contrario, para nosotros ustedes son nuestros hijos y los vemos a ellos. Así que no precisamos ni cementerio ni nada. Tenemos la plaza, tenemos este lugar, tenemos todo lo que fuimos creando a partir de ellos y siempre pensando en lo que ellos significan, ¿no? Puede con un pueblo y ganan tiranos y verdugos. Creemos que la historia... Bueno, ahí estaban. Qué energía juntas sí. tienen, ¿no? O sea, toda la lucha, 38 años de lucha y de Teresa comprometida con esa lucha, la verdad que... En un resumen de ese reportaje, ¿no? Hoy estaba leyendo, Teresa Parodi se estaba yendo a Corrientes porque van a presentar la canción oficial, que es de ella, Corrientes Soñadora se llama. Sí. Pasan otras cosas además, y aprovechamos para decir que el espacio de Cuni es un espacio donde vos podés ir a participar de un montón de cosas. Hay un montón de cosas que vale la pena recorrer. Es el 7º aniversario, como decían las chicas en la nota, y hay un nuevo ámbito, una biblioteca, que se llama Hamlet Dima Quintana. Y es importante saber quién era Hamlet Dima Quintana. Fue uno de los poetas del folclore argentino, un monstruo, un grande. Y fue el papá de Felipe Lima, un compañero nuestro de trabajo de acá, que ya no está en el canal. Y que siempre con Felipe hablábamos de que su papá, con Castilla, con el Cuchi Leguizamón, hicieron de alguna manera ese folclore. Así que a mí no me extraña que en el Ecuni esté también ese espacio, ¿no? Está bien. Recuperando la memoria, quiénes nuestros artistas. Y vamos a seguir con este tema, pero en el living, con Goico Cormarian. Aquí estamos. Estaba leyendo, Mariana, digo, a veces cómo se puede usar la palabra rebelión. Digo, ¿en qué sentido? ¿Cómo puede ser bueno o malo? Siempre frente a una injusticia, seguramente. Sí, digo, pero en este caso me parece que está muy bien usada la palabra rebelión. Sí, hablamos de uno de los libros, de los grandes tomos de Ulises Gorini, que vamos a estar hablando en un ratito con él sobre esta historia que empezaban a contar Mavi y Martín. Pero para recordar cómo empezaba esa primera ronda, un 30 de abril de 1977, te mostramos este informe. Al final de este viaje la vida quedará
a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final... En esa noche, en ese imperio de la muerte, hubo un parto. En medio de la oscuridad, un alumbramiento. Nació una historia. Muchas madres, padres, salieron a buscar a sus hijos. Salieron de sus casas, salieron del útero, de su rutina habitual, a enfrentar al aparato represivo más imponente de la historia del país. Recorrieron hospitales, caminaron juzgados, se atrevieron a ir a comisarías y cuarteles, buscaron en las morgues. Nadie sabía nada. Los padres varones, de a poco, volvieron a sus trabajos. La mayoría de las madres eran amas de casa, tenían intacto el tiempo y la sensación de que no había otra cosa que hacer que dedicarle cada hora, cada minuto y cada segundo de la vida a la búsqueda. Estaban solas, moviéndose, preguntando inútilmente, aturdidas por tanto silencio. Empezaron a encontrarse, reunirse, acompañarse. Estar juntas fue el modo de escaparle al terror de estar solas. Pero fue mucho más que eso. Un día, esas mujeres se descubrieron a sí mismas en una iglesia militar, donde un cura, psicópata, les recomendaba santa paciencia. Nadie hacía nada por salvar a sus hijos. Una de esas mujeres dijo basta y dijo: tenemos que hacer, ver y oír lo que nos pasa. Tenemos que ir a la Plaza de Mayo. Fue un 30 de abril como hoy, pero de 1977. Y esa mujer fue Azucena Villaflor. La primera vez fue un sábado. Eran solo 14. A la semana siguiente empezaron a encontrarse los jueves, día que nunca más abandonarían. Nadie podía suponer que 38 años después, las madres de Plaza de Mayo seguirían dando vueltas alrededor de la pirámide de Mayo para reclamar memoria y justicia. No nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos. ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más, después nos retiramos. Lo que el gobierno diga no es que dice mentira, miente. Hace 2 años que estamos así. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Son 38 años de lucha, 38 años y ni un paso atrás. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los... Estaba pensando, Mariana, digo, cuánto terror tiene que haber en una respuesta cuando no se puede responder un simple si está vivo o está muerto, ¿no? Y recordar, ¿no?, que esas mujeres que se plantaron y empezaron a reunirse en la Plaza de Mayo se enfrentaban al mayor terror que asoló a la Argentina en los últimos años, ¿no? El horror de la última dictadura militar, y sin embargo con coraje siguieron y fueron quienes se enfrentaron. Y para conocer, recordar, y uno imposible no emocionarse, ¿no?, cuando las vuelve a escuchar en esas imágenes tan impactantes. Estamos con Ulises Gorini, decíamos, él es periodista, guionista, escritor, y diría yo uno de los investigadores que mejor ha plasmado la historia de este movimiento histórico de las madres de Plaza de Mayo en 2 tomos que recomiendo, La rebelión de las madres y La otra lucha, que llega hasta 1986, ¿no?, el segundo tomo. Sí. Muchas gracias por venir, Ulises. Gracias a ustedes por invitarme, además en un día tan especial como el 30 de abril, donde las madres conmemoran 38 años de estar en la plaza, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿qué tuvieron estas madres, estas mujeres, que no han tenido otras mujeres en otras partes del mundo donde también ha habido terrorismo de Estado, desaparición y muerte, ¿no? Y mira, cuando ustedes recién comentaban el sentido de rebelión, ¿no? Sentido que en el caso de las madres tiene múltiples direcciones, porque fue una rebelión
contra el terrorismo de Estado, pero también era una rebelión contra una idea dominante del papel de la mujer en la sociedad y de lo que era una madre, ¿no? Una madre es una ama de casa, es una persona que es dueña y señora de las puertas de la casa para adentro, pero que era impensado que jugara un rol político de denuncia, como jugaron ellas en la Plaza de Mayo en medio de ese terror. Y tenían algo que evidentemente no tuvieron otras mujeres, porque desgraciadamente la mayor parte de los familiares y de las madres de desaparecidos no pudo salir a luchar. Por miedo, por prejuicios. Hubo un cura en la época de la dictadura decía que él no se imaginaba, por ejemplo, a la Virgen María gritando y vociferando en la Plaza de Mayo por su hijo Jesús, ¿no? Como si la idea de madre que él tiene no pudiera trasponer los prejuicios sociales y plantarse en la Plaza de Mayo. Así que es una rebelión también contra ese mandato, ¿no? Porque tomaron el espacio público, que estamos hablando casi 40 años, era otra la historia de las mujeres en la Argentina, en la sociedad, ¿no? Hoy las mujeres, por supuesto, han trascendido las puertas de su casa y han tomado el espacio público, el espacio político, pero en ese momento era impensado. Eso también, como vos señalás, marca ese quiebre tan profundo. Claro. Bueno, por supuesto que no es que no había habido otras mujeres, incluso otros movimientos de mujeres en la historia argentina que ya hubiesen traspuesto y fulminado esos prejuicios o esa idea dominante sobre la mujer. Pero es cierto también que ellas, en su historia anterior a la desaparición de los hijos, en su gran mayoría, este grupo provenía del sector quizás que había conservado las ideas más, valga la redundancia, conservadoras sobre la mujer, ¿no? Eran mujeres que estaban en sus casas, que eran básicamente ama de casa, que no tenían experiencia laboral en el mayor de los casos, que no tenían mayor formación educativa, salvo la primaria, algunas la secundaria. Es decir, no eran las mujeres, por ejemplo, militantes de los 70. Claro. Esas mujeres que emprendieron una lucha, que participaron... Sus hijas o sus hijos, ¿no? Sus hijos, claro. A eso digo, Ulises, porque también más allá de este como movimiento, de la mujer en la calle, porque a veces cuando uno analiza con las generaciones más jóvenes toda esta lucha, hay que ubicarse mucho en el contexto, porque hoy parece, muy light, hasta muy ligero decir, sí, voy a la calle, protesto, levanto una bandera, pongo una pancarta, me enfrento al poder, al horror del poder de ese momento. También es bueno porque el análisis es válido desde ahí, desde la situación y del contexto social que estaba la Argentina. No, eso es una cosa, un paso fenomenal, ¿no? Que instalarse en la plaza donde estaba prohibido estar parado en la plaza, ¿no es cierto? Y recordemos que empezaron a marchar, esto de dar la vuelta ahí en la pirámide, empujados por la propia policía que le dijo circulen, ¿no? Así es, así es. El primer día, ese 30 de abril, solo eran unas poquitas que superaban la decena. Y bueno, simplemente se pararon ahí, fue un fracaso porque era un sábado, ellas querían ser vistas por los paseantes, por los oficinistas, e incluso por el poder, y bueno, ni Videla estaba en la casa. Claro, equivocaron el día en ese momento, tal vez. Pero se instalan en un lugar donde estaba prohibido hacer cualquier tipo de manifestación. Entonces está este grito del policía que les ordena circular porque hay estado de sitio, y ellas con una picardía se toman del brazo y van de dos en dos formando un círculo. Estamos empiezan a circular, ¿no? Y ahí creo que también fue clave como aliado los medios de comunicación extranjeros, ¿no? Porque los medios hegemónicos apañaban la dictadura acá en la Argentina, la silenciaban y silenciaban sus voces también. Y ellas encontraron en los medios que después vinieron, incluso un año después, a cubrir el Mundial, ese eco que no encontraban acá. Así es, eso es muy lindo lo que recordás, porque hubo casos heroicos realmente, ¿no? Como el del periodista Jean-Pierre Busquet, de la agencia Franpress en la Argentina. Él era un corresponsal al que las madres habían ido a ver para que llevara la denuncia al exterior, frente a esta cerrazón, frente a esta censura absoluta sobre el terrorismo de Estado. Ellas querían encontrar una fisura y la encontraban en el exterior. Y entonces él las conoce así,
y las va conociendo, se va identificando con esa lucha y va a la plaza junto con ellas, en parte para protegerlas, porque pensaba que él, en su condición de extranjero, de periodista, iba a tener cierta impunidad frente a este terror que a lo mejor no se atrevía a tocarlo por su condición. Y no era tan así, como se vio, hubo muchos extranjeros secuestrados, desaparecidos, e incluso, si me permitís, en la idea... Ya para ir cerrando, que nos están haciendo señas. Bueno, no, pero es muy interesante esto que me decís de los periodistas, porque los periodistas extranjeros realmente fueron una coraza protectora en esa época de terror, ¿no? Es un buen homenaje recordarlo. Bueno, muchas gracias, Ulises, por este recuerdo. Gracias.